Amigas, amigos, seguimos en Diálogo y Debate. Víctor López García, en Nativa Televisión. Vamos a conversar, como decíamos, con el doctor y psicoanalista Manuel Escorza. Él tiene nombre propio, pero también se le recuerda por ser hijo del famoso y admirable Manuel Escorza. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Víctor, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Tú eres analista político y también eres psicoanalista y abogado. Te hemos leído, escuchado en varios medios y quisiéramos conocer en Nativa Televisión, en Diálogo y Debate, tu opinión, tu análisis sobre la situación política actual y los factores que la generan, la condicionan o la determinan. Ok. Lo primero que quiero comentar, Víctor, es que estamos ante una situación que tiene múltiples ópticas y en la cual coexisten múltiples verdades. Y todas son verdad desde su punto de vista. El olvido, la falta de otredad, la corrupción, el centralismo, la rabia, la manipulación, la decepción, la desesperanza, el narcotráfico, la minería, la injerencia extranjera y las ganas de molestar. Y cada una de esas variantes nos lleva a una comprensión del conflicto distinto. Voy a hacer un recorrido y tú lo vas matizando, porque creo que tú lo conoces mejor que yo. Guerrillas del 60, Hugo Blanco, aparición del FOSEP, el voto por el candidato no político, no tradicional, antes de ello Sendero Luminoso y ahora esto. Todo es lo mismo, pero de diferentes ópticas y formas de escalamiento. Es exactamente el mismo reclamo. Igualdad, atención, servicios. Y volverá a ocurrir dentro de 20 o 30 años si es que el Estado y nosotros, los peruanos, no escuchamos lo que hay ahí. Y todo lo demás es una canalización de forma. Los pueden manipular, algunos son voluntarios, otros van por inexpertos, pero la efervescencia siempre ha estado ahí. Y por lo menos que yo recuerde, tenemos 45, 50. Antes de eso, de lo que hablaba Escorza, las sublevaciones campesinas. Claro. Siempre ha sido lo mismo, solo que va agarrando distintos matices. ¿Y por qué es importante también verlo así? Porque toda la gente que está protestando, hace 30 años hubiese entrado a Sendero. Ahora, por lo menos, protesta en democracia. Entonces hay que saber leerlo y entenderlo. Y es algo que no va a parar, aún si instauraran un estado de sitio o, no lo estoy deseando desde luego, ¿no?, asesinara, volverá dentro de 30 años, mientras el Perú no arregle ese factor tan fundamental que es la política como servicio. Agua, luz, comedores, comida limpia, electricidad, educación y salud. Es cierto en gran parte lo que dice, ¿no? Comparto un análisis integral que tiene contenidos sociológicos, políticos, económicos, institucionales, organizacionales, ¿no? Pero fíjate, las cifras nos dicen otra cosa, ¿no? En parte. Por ejemplo, el Perú ya no es un país pobre. Antes de la pandemia, solamente el 22% era pobre. Con la pandemia crecimos a más de 35%. Fuimos un país de clase media. Claro, una clase media endeble, ¿no? La gente que no tiene agua ni desagüe ni luz no llega al 20% del país. La focalización de todos estos eventos radicales, extremistas, está en el sur, en parte del sur. Incluso hay una lectura hasta equivocada, con todo respeto, Manuel, porque los datos dan cuenta que Lima es quien más bien le cede parte de su producción al país. O sea, Lima, ¿no?, produce más del 50% del Producto Bruto Interno. Incluso algunas regiones, más allá de lo que algunos dicen, no son autosuficientes incluso. O sea, hay factores, sí, por supuesto, de la naturaleza que tú has dicho, ¿no? Pero yo creo que merece un abordaje plural, ¿no es cierto? Amplio, profundo, ¿no? Incluso hasta multidisciplinario, ¿no? En tu condición de... Permíteme un segundo. Yo pregunto en Washington, en México DF, en París,
¿Acaso el PBI del 50%? Está debidamente regionalizado, redistribuido. Y eso que tú dices, Víctor, es parte del problema. Claro. Tú eres también psicoanalista, ¿no? ¿Qué efectos psicológicos ha generado la pandemia en el país? He leído que muchos, diversos. ¿Y qué vinculación tienen con todo lo que está aconteciendo en la actualidad, por ejemplo? A ver, el haber tenido un presidente que se burló del país saliendo a lo Ricardo Belmont, promoviendo bonos por todos lados, como quien daba panetones y decía, yo quiero decirle a tal sector que no se van a quedar sin su bono. Estando casi 2 horas diarias en la televisión todos los días de la pandemia. Estás hablando de Vizcarra específicamente. Estoy hablando de Vizcarra. Ha generado un sentimiento de burla impresionante. Llama la atención que la gente se lo haya permitido. Punto 1. Punto 2. El encierro ha generado una depresión natural. Masiva. Yo diría que sí. Y esa gente está llena de rabia. Y por algún lado tiene que salir la rabia. Desfogar, ¿no? En psicoanálisis, si la rabia no sale, tú te enfermas. Si falla la enfermedad, te accidentas. Claro. Y si falla el accidente, pasa a la generación siguiente. Entonces, yo creo que más bien habría que ver que el pueblo peruano, felizmente, ha estado demasiado tranquilo. Porque, repito, si esto ocurría hace 30 años, Sendero liquidaba el Perú, porque hubiese estado lleno de adeptos. Y ahí entra la falta de otredad, la falta de conexión, la falta de consistencia y la burla que hizo Alejandro Toledo de la regionalización. No, porque si, digamos, si en este momento nos dan un programa de televisión y ponemos una persona que nunca ha hecho periodismo, el programa va a salir mal, pues. Definitivamente. Entonces, ¿cómo regionalizan y cómo le dan poder a gente que no sabe gobernar o manejar el poder? Fue un absurdo. Se regionalizó la decepción, la rabia, la manipulación, el interés malsano, la ignorancia y la corrupción. Entonces, el problema del Perú es estructural. Sí, yo sí creo que el problema sigue siendo estructural, sigue siendo histórico incluso, ¿no? Hay problemas acumulados, eso no se puede negar, ¿no? Hay un problema de falta de identidad, de compromiso. Incluso no somos una nación plena, ¿no? Realizada. Somos todavía una amalgama en proceso de reconfiguración, ¿no? Pero el último presidente que hemos tenido, según muchos, yo también comparto esa opinión, ha sido de lo peor que hemos tenido en la historia del país, ¿no? O sea, incapaz en extremo y corrupto en extremo, ¿no? Y asusador, por todo el país, regado ideas equivocadas, erróneas, antagónicas, contradictorias. Se ha dedicado solamente a levantar a la gente, ¿no? Y llenar el estado de incapaces e ineptos de marca mayor, ¿no? Nunca he visto, por ejemplo, embajadores propuestos por él que venían, pues, con todo respeto del mundo de la informalidad, ¿no? O de la ilegalidad. Ministros de lo más trucho, ¿no? Completamente de acuerdo. Pienso en la metáfora, Víctor, de las tortugas, que cuando nacen tienen que ir desesperadamente al mar, mientras hay pájaros arriba que se las van comiendo. Solo llegan algunas, pero en esos minutos primeros de vida, lo único que les interesa a esas tortuguitas es salvarse para ir al mar. Eso es lo que está pasando en el Perú en relación al dinero. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por tener plata. Y Castillo es solamente una expresión más de eso. Evidentemente es un delincuente, es un ladrón de gallinas, es un avieo en Palacio de Gobierno. Pero la democracia peruana lo permite. Lo ha permitido. Nos queda un minuto. Te quiero preguntar, ¿eso da cuenta de que somos un país todavía inculto políticamente? El gran problema del Perú es que el Perú nunca alcanzó la institucionalidad. Entonces, no hay institucionalidad y ahora, a raíz del fujimorismo, años después, han salido generaciones que no tienen una cultura de respeto a la normatividad.
Toledo va a la cárcel. PPK ha estado detenido, podría ir a la cárcel. Humala podría volver a la cárcel. Fujimori está en la cárcel, Castillo está en la cárcel. Y en todos ha ocurrido lo mismo. Alcaldes y gobernadores también, ¿no? Sí, en todos ha ocurrido lo mismo. Se sentaron encima de las normas porque aquí la angurria y la carencia ha hecho que la gente hoy en día no tenga mayor atención ni le dé importancia a los límites. Y esto es sumamente grave. Muchas gracias, Manuel Escorza, por estar acá con nosotros. Vamos a invitarte más seguido para poder compartir tu sapiencia. Gracias por la invitación, Víctor. Mucha suerte en el programa. Muy amable. Venimos en unos instantes con Guillermo Sendón, que va a entrevistar nada menos que al decano del Colegio de Abogados de Lima. Regresamos.